Hola, vamos a trabajar con el bloque número 3, que es trigonometría. Esta rama es parte de las matemáticas que se encarga de ver la relación que existe entre los ángulos y los lados de un triángulo. Dentro de esto vamos a manejar lo que son las funciones trigonométricas. Sin embargo, primero vamos a ver algo con respecto a la medición de los ángulos en el eje de las coordenadas X, Y. Aquí tengo dibujado esto. Normalmente se manejan aquí 0 grados, por lo tanto, el ángulo, si se mide así de esta manera, entonces decimos que el ángulo es positivo. Por lo tanto, aquí sería 90 grados, en este lugar sería 180 grados, al llegar aquí 270 grados y al regresar en este lugar 360 grados. Sin embargo, es frecuente que algunas veces se mida de esta manera. Por lo tanto, si el ángulo se maneja de esta forma, entonces decimos que el ángulo va a ser un ángulo negativo. Esas son las características de lo que viene siendo la forma en cómo se miden los ángulos dentro del eje de las coordenadas X, Y. Ahora veamos lo siguiente. Cuando vamos a trabajar con las funciones trigonométricas, nos referimos a un triángulo rectángulo que se representa de la siguiente manera. Es decir, ese sería mi triángulo rectángulo. De tal manera que este lo vamos a identificar porque en este lugar le formamos un cuadrito que significa que es un ángulo recto. Para nosotros nos interesa este que sería el ángulo A, de esta manera. Tenemos que se utilizan la cantidad de 6 funciones trigonométricas, pero básicamente de esas 6 usamos 3 porque las otras son inversas. Ahorita vamos a ver cuál es la característica. En primer lugar, tenemos que definir los términos. Si se fijan, enfrente siempre del ángulo de 90 grados, este es lo que recibe el nombre de hipotenusa. Y la hipotenusa siempre se va a representar con la letra C. Enfrente del ángulo que nosotros vamos a estar manejando, ese es el lado opuesto. El lado opuesto, y si ustedes observan, por ser A, entonces aquí le llamamos A minúscula. Y el que está a un lado es el lado adyacente. Y este lado adyacente se le representa con la letra B. Entonces, de acuerdo con lo que tenemos aquí, vamos a ir definiendo las siguientes funciones. Decimos que el seno del ángulo A va a ser igual al lado opuesto entre la hipotenusa. Por lo tanto, quiere decir que me quedaría seno del ángulo A es igual al lado opuesto. El lado opuesto es A dividido sobre la hipotenusa, que es C. Por lo tanto, mi fórmula sería seno de A va a ser ángulo A es igual a sobre C. Siguiente, coseno. Coseno del ángulo A va a ser igual al lado adyacente dividido sobre la hipotenusa. Por lo tanto, el coseno del ángulo A va a ser igual al adyacente, que es la B, dividido sobre la hipotenusa C. B dividido sobre C. Siguiente sería lo que es la tangente, tangente de A, aunque también esto lo podemos poner TG de A. De hecho, el nombre correcto sería TG, sin embargo, por la calculadora hemos estado acostumbrados a manejar tan de A. Este tangente de A sería el lado opuesto entre el lado adyacente. Por lo tanto, sería la tangente del ángulo A va a ser igual al lado opuesto, que sería A dividido sobre B. Siguiente función se llama cotangente y se representa así, cotangente. La cotangente va a ser el lado adyacente sobre el lado opuesto. Por lo tanto, la cotangente del ángulo A va a ser igual al adyacente B sobre A. B dividido sobre A. Siguiente sería la secante del ángulo A. La secante sería, en este caso, el lado hipotenusa entre el adyacente. Por lo tanto, la secante del ángulo A va a ser igual a
la hipotenusa, que sería C sobre B. C sobre el lado B. Y la última, cosecante de A va a ser igual a lo que significa la hipotenusa dividido sobre el opuesto, o el lado opuesto. Entonces, la cosecante del ángulo A va a ser igual a C sobre A. C sobre el lado A. Pero si ustedes observan, podemos notar que se parece mucho la tangente con el cotangente. Es decir, vean que es exactamente lo mismo pero invertido. Lo mismo pasa con la secante y el coseno, y lo mismo pasa con cosecante con el seno. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que si nosotros estamos observando son funciones inversas, están al revés. Por lo tanto, quiere decir que pudiéramos señalar que la cotangente del ángulo A es igual a 1 sobre la tangente del ángulo A. La que sigue, la secante de A es igual a 1 sobre lo que es el coseno del ángulo A. Y la última, es decir, la cosecante del ángulo A va a ser igual a 1 sobre el seno de A. Y para definir esto lo podemos notar así, de la siguiente manera. Es decir, si yo tengo en este caso cotangente de A es igual a 1 sobre tangente de A, entonces sería la cotangente de A es igual a 1 sobre la tangente de A. Pero la tangente de A es A sobre D. A sobre D. Si ustedes observan, aquí tengo un quebrado, aquí no, le pongo el número 1 y a la hora de multiplicar, multiplico extremo por extremo y medio con medio. Entonces esto quiere decir que la cotangente de A es igual al inverso, porque a la hora que nosotros localizamos, vean que vuelve a aparecer B dividido sobre A, que es lo que nosotros tenemos aquí señalado. Entonces, es importante estos elementos porque cuando empezamos a elaborar con lo que viene siendo las ecuaciones trigonométricas, estos tres elementos son importantes, más otras que van a ir saliendo conforme veamos todo lo referente a lo que son las funciones trigonométricas.